ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día quiero conversar con ustedes sobre un tema que me llamó muchísimo la atención. Fíjense que ante la pregunta, con la información que tiene usted disponible hasta ahora, ¿usted votaría a favor o en contra de la nueva constitución en las elecciones de diciembre de este año? Y fíjense que el 51% indicó que votaría en contra, mientras que un 26% solo a favor. Sin embargo, todavía no sabemos lo que nos van a proponer, ¿no es cierto? Pero ya hay una cierta idea de más fuerte de rechazar que de aprobar. Las razones que se dan para votar a favor o aprobar serían que los constituyentes, por ejemplo, están más calificados, confían en ellos, porque es necesaria una nueva constitución. Y las cosas que están en contra, las razones que están en contra son que prefieren la constitución actual, que necesita reformas, pero no cambiarla, y por el tema que los expertos no los habría elegido el pueblo, sino por lo tanto sería ilegítima. A grandes rasgos, estos son los datos que nos dio la última encuesta CADEM. Vamos a conversar hoy día con Roberto Astaburuaga, abogado de Comunidad y Justicia.cl, sobre el tema. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muy buenos días, Miriam. Encantado de poder estar acá y poder conversar de todos estos temas. Muchas gracias por la invitación. Oye, por favor, gracias a ti por habernos recibido. A ver, conversemos. ¿Qué opinas de rechazar ahora cuando aún no se ha leído la propuesta? Tengo entendido que la propuesta hasta ahora es pública, pero no para todos los seres humanos. ¿Tú has tenido oportunidad de leerla, de verla, de revisarla? Cuéntanos qué opinas de rechazar así a priori. Bueno, el proceso constitucional partió en marzo de este año, tiene dos etapas. Tiene una primera etapa que está la comisión experta, que terminaron un trabajo que era, en el fondo, elaborar un borrador de una constitución, a diferencia de la vez pasada, en donde la convención partió de cero, de esa famosa hoja en blanco. Entonces, la idea de crear esta comisión de expertos es evitar que para la segunda etapa no haya una hoja en blanco, sino un texto a partir del cual se pueda trabajar. Y ahora estamos presentes en esa segunda etapa, en donde son los consejeros los que van o van a revisar este borrador y tienen la facultad de poder, en el fondo, cambiar, eliminar o agregar todas las normas que propusieron los expertos. Entonces, este plazo de 5 meses que tienen los consejeros partió el 7 de junio pasado y se extiende aproximadamente durante 5 meses para votar el 17 de diciembre en un segundo plebiscito sobre esta propuesta de nueva constitución. Oye, se han instalado las comisiones, ya se eligieron incluso las directivas y eso provocó un gran ruido. Cuéntame de qué se trata el tema para que la gente común y corriente sepamos más o menos por qué están alegando esto de las directivas. ¿Tiene alguna importancia? Así como, por ejemplo, lo quiero homologar, no sé si es verdad o no, a las directivas, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, cuando se elige o se van poniendo uno u otro de un lado o de otro. ¿Qué importancia tiene si los concejales, los consejeros son los mismos? Claro, bueno, en el Consejo Constitucional hay 4 comisiones. La primera comisión es la de sistema político y forma de Estado, en el fondo, que ve esos temas. La segunda comisión ve todos los temas que son más del Poder Judicial y órganos autónomos como el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Justicia Electoral, por ejemplo. La tercera comisión ve los temas de principios. En eso está todo el tema de, por ejemplo, la persona, la familia, el Estado, cuál es el orden que le corresponde a cada uno, el tema de los tratados internacionales, el tema de la interculturalidad, el tema de los niños. Son distintos temas que han regulados que en el fondo son reflejan un poco cuál es la visión que tiene la Constitución sobre la sociedad chilena. Y junto a ello ven también los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son, por ejemplo, el derecho a la vida, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de asociación. Y la comisión número 4 lo que ve son los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Entonces ahí está todo lo que es salud, educación, seguridad social, vivienda, trabajo, etcétera. Esos son los grandes temas que se ven más o menos en cada una de las comisiones. Y bueno, el consejo está compuesto por 50 consejeros. Todas las comisiones tienen 12 consejeros, excepto la número 4, que tiene 14. Y la aprobación de las normas requiere de 3/5. Es decir, requieren en cada una de estas comisiones de al menos 7 votos a favor para que una norma pueda quedar incluida o se pueda modificar algo. Y si es que no, entonces, bueno, no queda. Y acá, producto de la elección de los consejeros, la derecha, en el fondo republicano y Chile Vamos, alcanzaron 33 consejeros.
Y en ese sentido, los votos, en el fondo, bastan que sean, que la derecha esté de acuerdo y la izquierda no alcanza, en el fondo, a tener lo que se llama el poder de veto, es decir, que pueden tener 20 votos para que una norma no se apruebe. Y por tanto, ¿cuál es la idea en el fondo? Que la presidencia de las comisiones y del Consejo responda a la mayoría política que hay en el Consejo Constitucional, que en este caso corresponde a la derecha y especialmente a republicanos. Por eso la presidencia del Consejo la tiene Beatriz Eya, que es consejera republicana, y en dos de las comisiones la presidencia le corresponde al Partido Republicano y en las otras dos le corresponde a la UDI y en otra a RN, que son de Chile Vamos. Oye, eso quiere decir entonces que es como lo ve el común de los cristianos, es que es como justo al revés de lo que pasó en el periodo anterior, ¿verdad? Exactamente. Respecto de eso, yo te quiero hacer una consulta. Tú hablaste ahí de las 4 comisiones. Después quiero que ahondemos, sobre todo hay una que me interesa muchísimo, que lo habláramos hoy día. Pero antes de eso, tú me podrías hacer, porque, a ver, hace unos poquitos días hubo también un gran revuelo por el tema de que se habían enfrascado en una lucha respecto del artículo 1, cuando se dice que el Estado es social de derecho, pero hay algunos consejeros que quieren también agregar el tema de que sea subsidiario. Entonces hubo personas que dicen que eso no sería viable porque sería contradictorio y por otro lado porque se va sobre aquellos bordes marcados por la comisión de expertos que entregó esto. Coméntame un poquito eso para que la gente lo pueda entender. Claro, en el diseño de este segundo proceso, el Congreso determinó que habían 12 bordes, en el fondo son 12 temas importantes que en el fondo el Congreso consideró que fueron puestos en riesgo por la Convención. Y para que no fuesen puestos en riesgo nuevamente, se estableció que estos 12 bordes o 12 límites son contenidos mínimos que sí o sí tienen que estar incluidos dentro de la propuesta de la Constitución, y esto es una obligación tanto para los expertos, que lo cumplieron, como para los consejeros. Entonces, una de estas bases se refiere al Estado social y democrático de derecho, que corresponde a una visión que tiene la izquierda sobre el tema constitucional, sobre la sociedad, y que en el fondo algunos creen que se opone a la subsidiariedad. Y sin embargo, yo creo que esto no es así porque el Estado social y democrático de derecho, en palabras muy simples, lo que busca es darle una mayor presencia y una mayor atribución al Estado en la provisión de los derechos sociales, principalmente educación, salud, seguridad social, vivienda, agua, etc. Pero la subsidiariedad no es un tipo de Estado, la subsidiariedad es un principio en el fondo. Entonces, la subsidiariedad lo que propone es que, en términos muy básicos, es una forma de cooperación entre las sociedades mayores a las sociedades menores. Y si uno, en el fondo, revisa una sociedad, y es lo que está en la Constitución del 80, uno siempre tiene a la persona, primero, que la persona es el centro de la sociedad, el centro de las normas, luego tiene a la familia, la institución, en el fondo, a partir de la cual la persona nace, crece, se desarrolla, donde recibe su primera educación, donde es criada, y en donde se prepara para, en el fondo, ser un buen ciudadano, un ciudadano virtuoso. Luego tenemos los cuerpos intermedios, que es lo que se llama. Por ejemplo, las municipalidades, los partidos políticos, las iglesias, los clubes de fútbol, las asociaciones gremiales, por ejemplo, de todo tipo, toda forma de asociación que busque materializar, en el fondo, lo que la persona, en el fondo, necesita para poder realizarse y para lo cual la familia no es suficiente. Otro caso también son los colegios o las universidades. En el fondo, las familias no se pueden hacer completamente cargo de la educación de su hijo y por eso lo delegan, esa educación, en un colegio que se encarga de formar al hijo de acuerdo a las convicciones de los padres, por supuesto. En el caso de los partidos políticos, en el fondo ahí se busca que la persona pueda desarrollar se pueda desarrollar a ella, en el fondo, o aliarse con personas que piensan parecido para poner una visión de la sociedad al país. Y luego de esto tenemos el Estado, en el fondo. El Estado es como la mayor de todas las sociedades, y lo que se propone es que, el principio de subsidiariedad dice, en el fondo, que cada persona o cada sociedad pueda cumplir sus fines por sí misma, y si es que no lo puede hacer, entonces que el Estado tenga que intervenir para hacerlo. Y la diferencia, en el fondo, está en el grado de intervención que tiene el Estado. Según el principio de subsidiariedad, no se dice que el Estado no tenga que intervenir, pero en el fondo lo que le da un mayor espacio a la libertad de las personas, porque a diferencia de lo que pasa con el Estado social, que el Estado social y democrático de derecho tiene distintas formas, por ejemplo,
Alemania y España tienen un Estado social y democrático de derecho, pero también lo tienen Bolivia y Venezuela. Y son formas muy distintas de entender el Estado social y democrático de derecho. ¿Cuál es el peligro? Que en el fondo el Estado social y democrático de derecho es un paso más para que el Estado pueda tener un mayor espacio y una mayor intervención, y eso puede ocurrir a costa de la libertad de las personas. Entonces, algunos creen que se contraponen, otros creen que no se contraponen porque son cuestiones distintas. Yo estoy comparando peras con manzanas y muchos dicen en el fondo que el Estado social y democrático de derecho no, o el Estado social simplemente no puede existir sin el principio de subsidiariedad, porque el principio de subsidiariedad apunta a una realidad que es anterior al Estado. ¿Qué pasaría si es que elimináramos, por ejemplo, si se pudiese eliminar el principio de subsidiariedad? Bueno, solamente quedaría como la persona y el Estado, sin una serie de elementos entre medio que permitieran que la persona pueda realizarse eh, sin tener que necesitar que el Estado sea el único que le dé a proveer todo lo que necesita en materia de educación, y es lo que estábamos comentando antes. Ya, según lo que tú nos explicas ahora, parece ser que no son temas contrapuestos entonces, ¿no? Porque el tema, ahora, si no son contrapuestos, tampoco está tácito decir que el tema de el Estado social de derecho, democrático de derecho, no incluya lo subsidiario, porque entonces quiere decir que toda la unión de privados no existiría en buenas cuentas, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Bueno, pero Por eso, ellos... lo que ha pasado en Chile en el fondo es que la subsidiariedad se ha entendido solamente en su perspectiva económica liberal, es decir, Claro, que las empresas pueden hacer todo, y solo si es que ellas no lo hacen o lo hacen mal, el Estado puede intervenir. Pero eso ha dado lugar a que no exista una regulación en el fondo bastante clara sobre cuáles son los límites que las empresas no pueden traspasar, y por tanto se han producido una serie de abusos que han terminado por, podríamos decir, darle una mala fama al principio de subsidiariedad, porque se ha entendido solamente como algo liberal económico cuando es algo mucho más profundo que eso. Entonces, cuando se entiende en esa manera, ahí uno dice, bueno, en ese caso, las dos formas de Estado chocan. Un Estado subsidiario en donde al final el Estado tiene un rol mínimo de intervención y en donde las empresas tienen algo que es un campo más o menos amplio de acción, sin una regulación o unos límites que uno podría considerar que son necesarios para evitar abusos, mientras que tenga un Estado social y democrático de derecho en donde el Estado es el que avanza más y los privados en el fondo retroceden. claro. Oye, a ver, quiero irme a ver el tema de cómo está en este momento, ha partido una, no sé si a mi juicio un poco tarde, pero bueno, está todo tan apretado, ¿no? Porque los tiempos son muy acotados, pero partió ya el tema de la participación ciudadana en una página web que se llama Secretaría Participación de Participación.cl, donde ahí hay varias formas en las que la ciudadanía común y corriente, el ciudadano de a pie, como le llama, puede participar. ¿Nos puedes nombrar así como rápidamente para poder entrar en otra materia que quiero contigo? Por supuesto, una de las semejanzas que hay con el proceso pasado es que la ciudadanía puede participar en el fondo a través de cuatro mecanismos. El primero es la iniciativa popular de norma, que es el más famoso y que ya vimos la vez pasada, donde casi todas o todas se rechazaron, que en el fondo se propone una norma que se quiera agregar al proyecto de constitución, se junta una cantidad de firmas, en este caso que son 10.000, en un plazo determinado, es decir, que son 15 días, entonces esa propuesta va a ser discutida y votada dentro del Consejo. Esa sería la primera propuesta. La segunda son las audiencias públicas, que eso, al igual que las iniciativas populares, el plazo para inscribirse vence este miércoles, en donde las personas pueden solicitar a una audiencia frente al Consejo para exponer sobre algún tema que les parezca relevante. Esto también pasó la vez pasada, y acá la distribución de la audiencia va a ser ante las universidades, que son las que están ayudando en este proceso, como ante el Consejo en alguna de las comisiones. Luego tenemos los diálogos ciudadanos, que son deliberativos, representativos o abiertos en el fondo, en donde esta secretaría, que está a cargo de la participación ciudadana, dentro de un plazo de 30 días, es decir, hasta el 7 de julio, del 7 de julio, claro, se establece cuáles son las formalidades. Y acá lo que se hace es que se puede participar en el fondo un grupo de personas en donde discuten sobre algún tema constitucional, se elabora un acta y esa acta se envía al Consejo, que sirva como un insumo para que los consejeros puedan tener a la vista cuáles son las preocupaciones de los cabildos en el fondo.
Y por último está la consulta ciudadana, que es un mecanismo de participación virtual, en donde la Secretaría en el fondo sube a la página web el proyecto de constitución y las personas pueden hacer comentarios a los artículos, en donde pueden decir este artículo me gusta, este artículo no me gusta, o falta agregar esto, o hay que sacar esto. Y eso también tiene un plazo de duración de 30 días y por tanto también se extiende en principio hasta el 7 de julio. Y acá pasa lo mismo, es decir, tanto como con los cabildos como con las consultas, se elaboran insumos a partir de lo que se ha dicho o de lo que se ha pedido, y eso se envía a los consejeros para que lo puedan ocupar al momento de discutir y hacer el trabajo que les corresponde en el texto que elaboraron los expertos. Oye, vámonos ahora, ¿te parece? A el tema de por lo menos a nosotros nos interesa muchísimo el tema de la Comisión 3. Tú hablaste ahí que dentro de eso podría estar a lo mejor el tema del derecho a la vida, el tema de la familia, el de la libertad religiosa, el tema de la educación, en el sentido de que los padres y tutores debieran tener la prioridad con respecto de ello. Coméntanos un poquito, yo supongo que ustedes como Comunidad de Justicia han presentado algunas normas, algunas iniciativas, ¿no? De normas. Entre paréntesis, ¿esas también van a poder ser votadas por las personas como la vez anterior? Exactamente, sí, nosotros redactamos y presentamos 4 iniciativas populares de norma, lo hicimos en alianza con otras organizaciones, y lo hicimos sobre 4 temas. La primera es sobre el tema de la familia. Nosotros creemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero también creemos que el matrimonio entre un hombre y una mujer merece una especial protección y fortalecimiento por parte del Estado, y eso no está, y está solamente en la ley, y en la ley aparte se dice que es entre 2 personas, yo no sé si es entre un hombre y una mujer, pero nosotros defendemos y promovemos el matrimonio heterosexual, en el fondo. Entonces, eso sería una primera, y además en esa iniciativa se añade que una visión sobre el bien superior de los hijos, en el fondo, en donde para que los hijos se puedan realizar completamente, se requieren estar en el seno de su familia natural, es decir, esta familia heterosexual, el matrimonio heterosexual que estábamos comentando antes. La segunda iniciativa se refiere al tema de la religión. Nosotros, en el fondo, postulamos que tiene que existir una libertad religiosa, de conciencia, de manifestación del culto, en donde exista una autonomía por parte de las confesiones religiosas, que puedan celebrarse el culto públicamente, en donde puedan manifestarlo a través de la enseñanza, de la celebración de los actos públicos, etc. Y también creemos que es importante reconocer la importancia de Dios y de la religión en el espacio público, que esto es una novedad, en el fondo, que no está presente, y que no significa que alguien tenga que ser obligado a creer, a ser creyente en Dios, pero sí, en el fondo, por la historia chilena, por la tradición cristiana en nuestro país, creemos que en el fondo es un reconocimiento a Dios y a la religión en el espacio público. Y luego tenemos 2 iniciativas más que son sobre los temas un poco más candentes en este momento. Una sobre el derecho a la vida del que está por nacer, en donde nosotros proponemos un estándar de protección mayor al que está actualmente, y además, y de forma novedosa también, incluimos una protección especial a la madre. En este caso nosotros, por primera vez, yo creo que queremos empezar a abordar el tema de una forma más integral, en donde no solamente se proteja la vida del que está por nacer, sino que se proteja la vida, o sea, perdón, se proteja a la madre durante el embarazo y después del parto. Existen muchas fundaciones en Chile que ayudan a madres con embarazos vulnerables durante el embarazo y luego del parto, por ejemplo, durante un periodo de 1 año, también les dan un tipo de asistencia material, económica, con medidas para que las madres no estén abandonadas. Entonces, nuestra intención en el fondo es empujar en este aspecto de los 2 lados, porque creemos que acá hay que resolver el tema de una forma que es mucho más integral, sin por eso, en el fondo, decir que si se protege la madre, en el fondo eso podría ser a costa de la vida del hijo. Acá no son cosas que se oponen, sino que son complementarias. Protegiendo a la madre, protejo al hijo, protegiendo al hijo, protejo a la madre. Y por último está el tema de la educación, en donde nosotros también proponemos reconocer expresamente el derecho de los padres de educar a su hijo. Esto lo hacemos también de una forma que está reforzada, en donde también se habla de la posibilidad de instituir proyectos educativos. No es simplemente elegir un establecimiento de enseñanza, sino de que el proyecto educativo, aquello que define a un establecimiento educacional, se pueda instituir y también se pueda conservar en el tiempo. Es decir, que no se vaya perdiendo o modificando esa identidad por acción del Estado o de algunas personas que en el fondo sean minoritarias respecto a lo que la mayoría de las familias que tienen a su hijo en ese colegio puedan modificarlo, sino que acá se trata de mantener esa, principalmente pensamos en los establecimientos de orientación cristiana.
Entonces, eso sería uno. Y además, en esa propuesta, nosotros reforzamos el derecho de los padres de educar a su hijo, permitiendo que puedan presentar un recurso de protección ante las Cortes de Apelaciones en caso de que ese derecho se vea infringido o vulnerado, que es lo que hoy en día en la Constitución no está. Hoy en día nosotros tenemos en la Constitución un catálogo de derechos, muchos de ellos están protegidos por el recurso de protección, pero el derecho de los padres a educar a sus hijos no. Y nosotros decidimos incluirlo. Y el recurso de protección lo que permite, en el fondo, es que en un plazo de 30 días, desde que se vulnera este derecho, los padres puedan solicitar a la Corte de Apelaciones de la región correspondiente, en el fondo, que se restablezca el imperio del derecho. Y nosotros creemos que esto es muy necesario, especialmente teniendo a la vista lo que ocurrió con este gobierno, sobre todo la implementación de la educación sexual integral, que es, nosotros consideramos un adoctrinamiento ideológico que vulnera a los niños, en el fondo, en su indignidad y en su inocencia, y también vulnera el derecho de los padres, pero los padres están, en el fondo, desprovistos de herramientas para poder defenderse ante estos casos. Oye, tú nombraste ahí entre medio algo re importante, el tema de la libertad religiosa, ¿no? Dentro de eso, ¿está considerado la libertad de conciencia, por ejemplo? Sí, está considerada la libertad de conciencia, en el fondo, que las personas puedan, no digo creer, pero de una forma general, y que puedan actuar conforme a esas convicciones. Sin embargo, nosotros creemos que con la libertad de conciencia, con la libertad religiosa y con una potente autonomía de las confesiones religiosas, estarán protegidas en todos los actos que realicen. Esa sería nuestra apuesta, en el fondo, de poder fortalecer más a las confesiones religiosas. Oye, ¿y esta normativa que ustedes presentaron ya está subida, ya están todas las normativas que hay hasta este momento subidas en alguna parte donde la gente pueda entrar y votar por ellas, como se hacía la vez pasada? Sí, nosotros ya subimos estas 4 iniciativas. La libertad religiosa ya fue declarada admisible, la de derecho a la vida también, y nos queda todavía pendiente que la Secretaría nos informe que las iniciativas sobre educación y sobre familia sean declaradas admisibles, que nosotros creemos que sí, porque ya hicimos todas las correcciones que nos pidieron. Y el viernes 23, es decir, este viernes, van a estar disponibles para empezar a ser firmadas por la ciudadanía, y en ese caso lo que se requiere es que sean, 1, 10.000 firmas, 2, de 4 regiones distintas del país, por personas que sean mayores de 18 años, que tengan que tener clave única, es decir, que puedan crearse un usuario en la página web de la plataforma de la Secretaría, donde tienen que ingresar sus datos básicos simplemente, y luego eso se dirigen a la iniciativa, que van a tener un número asignado, y con eso pueden dar su apoyo a esta iniciativa. Y si es que logra juntar las 10.000 firmas en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 7, creo que es 7 de julio, entonces la iniciativa va a ingresar a la comisión correspondiente, en el caso del derecho a la vida va a ingresar a la comisión 3, y ahí va a ser discutida, o sea, se presenta la iniciativa y luego es discutida y votada por los consejeros. Eso quiere decir entonces que la gente tiene que entrar, digamos, en la página secretariadeparticipación.cl, y ahí entonces con su clave única podrá entonces revisar las normativas que hay presentadas y votar por las que ellos piensen, cada uno piense que es la más adecuada. ¿Eso es? Sí, exactamente. Nosotros el año pasado lo que hicimos fue que presentamos también, no diría las mismas, pero sí 4 iniciativas que respondían a las mismas ideas, que son los principios a partir de los cuales los principios que Comunidad y Justicia defiende y promueve. Y nosotros lo que hacíamos era un pequeño WhatsApp, en el fondo, en donde juntábamos estas 4 iniciativas con su número y con el link. Entonces las personas podían ingresar, anotaban el número, revisaban la iniciativa, si estaban de acuerdo, firmaban. Entonces lo que nosotros proponemos es que, en el fondo, este es un pack, en el fondo, de 4 iniciativas sobre temas que consideramos esenciales para todos los cristianos y que puedan ser firmadas y alcancen las 10.000 firmas. Y a diferencia de la vez pasada, esta vez se pueden firmar un máximo de 10 iniciativas. La vez pasada se podía firmar un máximo de 7. Entonces hay una posibilidad de poder firmar respecto de otros temas o respecto de los mismos temas, pero para que en el fondo ese tema, a través de distintas iniciativas, sea algo que a la ciudadanía le importa mucho. Simplemente como dato, pero hasta el domingo se habían ingresado 31 iniciativas populares sobre el tema del derecho a la vida. Y eso demuestra que hay una preocupación muy grande de los chilenos
principalmente, y nosotros creemos que es por proteger el derecho a la vida del que está por nacer. Entonces, ahí la idea es que una alcance las 10.000 firmas para que sea votada en el fondo, y ojalá que las otras también para que todas sumen una gran cantidad de votos. Oye, respecto de eso, cuéntame un poquito una cosa así cortita. El año pasado tú dices que presentaron, no las mismas, pero a lo mejor temas similares, ¿no es cierto? Que son los Exacto, que les sí. preocupa a Comunidad y Justicia. ¿Cuántas firmas lograron y fueron tomadas en cuenta? Yo creo que de la mejor que nos fue estaba la de, bueno, en libertad religiosa, en derecho a la vida y en derecho a los padres, las tres superaron, si no me equivoco, las 25.000 firmas, las 30.000 firmas. Entonces nosotros esperamos que ojalá podamos repetir o incluso superarlo. Ahora, existe un desinterés ciudadano muy grande y por eso nosotros estamos trabajando con otras organizaciones con las que hicimos alianzas para promover al máximo esta iniciativa y que puedan ser firmadas. Em, y no fue mal porque las rechazaron todas. Entonces nosotros esperamos que esta vez puedan ser aprobadas y consideradas por los consejeros para que queden en el texto final. Y sobre esto yo quisiera solamente decir una pequeña cosa, Miriam, que pareciera que parte del desinterés de la ciudadanía no está, por un lado, porque esto es un tema que ya está un poco agotado, en el fondo, que ya aburre a la gente porque no es lo prioritario en este momento, pero también porque hay una sensación de que no existe la inseguridad que vimos la vez pasada. En la convención había un problema de que realmente el país se estaba refundando, en donde muchos derechos muy básicos estaban prácticamente en juego, si es que no eliminados. O sea, está el derecho al aborto libre, teníamos un derecho de los padres extremadamente débil, un derecho de los niños con autonomía realmente extrema. Entonces, ese era un riesgo y que se vio mucho. Pero yo quisiera decir que acá también existe ese riesgo. A lo mejor no es tan evidente, pero por ejemplo, en el borrador de los expertos, y que ahora están revisando los consejeros, no se incluye el derecho a la vida del que está por nacer. En el caso de los padres, no se menciona explícitamente que son los padres, se ocupa la fórmula familias, las que tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y eso es un problema porque cuando uno habla de familias, entonces no solamente responde a cualquier tipo de familia, sino que también a que en una familia pueda haber integrantes que no sean los padres que puedan decidir sobre la educación de los hijos y anulando o igualando el derecho de los padres. Entonces acá se produce una situación en donde los padres son los primeros educadores y los principales responsables de la educación de su hijo. Y esa modificación es necesaria hacerla. Entonces, el riesgo no parece tan evidente, pero sin embargo sí está presente y por eso es importante que estas iniciativas alcancen las firmas necesarias, sean votadas en la comisión y sean aprobadas para que uno pueda decir que el proyecto sí recoge y sí protege realmente la vida del no nacido, las confesiones religiosas, el derecho de los padres, a la familia, al matrimonio, en términos de lo más importante en el fondo. Oye, muchas gracias, Roberto, porque, a ver, me quedaron un montón de preguntas por hacerte, pero el tiempo se nos fue, se nos fue definitivamente. Me habría gustado hablar un poco también sobre el tema de los bordes, aquello de que dicen que necesita más los 3/5, los 7/8, los no sé cuánto. La cosa es que por estos bordes que a lo mejor se van a transgredir o no, cómo va a ser. Bueno, pero eso para una segunda oportunidad, ¿te parece? Encantadísimo. Oye, un millón Muchísimas de gracias gracias. por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que nos aclaraste harto y sobre todo llamar a la gente a que participe. Es cierto lo que dices tú, hay una cierta, claro, agotamiento sobre el tema, pero por otro lado también es pensando en que, bueno, los expertos están y los expertos saben, ¿no? Dan como más confianza en ese sentido, si bien... no sé, a lo mejor antes había mucho ruido, ¿no? Ruido, porque Exactamente. aparecían muchas rencillas, muchas cosas que ahora no están apareciendo y por lo tanto no están siendo a lo mejor noticia. Pero Sí, en su los momento, expertos no son neutrales, ellos también tienen convicciones claro. ideológicas, también tienen convicciones políticas y que en algunos casos, y se demostró, y en el fondo son contrarias al trabajo que realizamos en Comunidad y Justicia y por tanto eso revela que en el fondo, por muy expertos que sean, no todos los bienes que nosotros consideramos esenciales están correctamente reconocidos y protegidos. Y por eso esa confianza en los expertos revela el peligro de que uno podría decir, ya, si lo hicieron expertos, por supuesto que lo que a mí me preocupa está incluido, porque uno supone que
un experto debería pensar más o menos parecido a uno, pero no, los expertos, como todas las personas, piensan distinto y tienen definiciones ideológicas propias, y eso se manifiesta en el texto cuando no tienen los votos para meter el derecho a la vida que está por nacer o reconocer explícitamente a los padres. Entonces, claro, yo la invitación que hago es que no hay que confiarse en esto, no sabemos cuál va a ser el resultado del plebiscito y por tanto hay que intentar que esta constitución quede lo mejor posible, y en este borrador es necesario hacer cambios importantes que protejan la vida de los nacidos, que protejan a los padres, que protejan a la familia, que protejan la religión, y por eso creemos que hay que invitar a firmar, invitar a participar, lograr las firmas y lograr que esto se apruebe para que esto realmente quede bien hecho, porque si no, en el fondo va a pasar algo muy parecido a la vez pasada, que uno va a decir, esto no protege lo que es más importante para mí. Por supuesto, muchas gracias. Recibimos la invitación entonces de Roberto Astaburuaga, abogado de Comunidad y Justicia, sobre el tema de, bueno, es importantísimo entonces que ahora usted se ponga las pilas, empiece a participar. Ya sabe, Secretaría de Participación.cl, y ahí entonces va a poder votar por las normas, las iniciativas de normas populares que se han presentado, entre ellas las que han presentado ellos como Comunidad y Justicia. Muchas gracias le damos a Roberto por haber estado hoy día con nosotros, y a ustedes, señoras y señores, por haber estado en este punto de encuentro.